Mi padre siempre decía que nuestra casa era mi mayor legado. Después de su muerte, descubrí que mi madrastra vendió la casa sin avisarme y compró un apartamento para su hijo en otra ciudad. El vuelo desde Madrid había sido eterno. 3 días después del funeral de papá, finalmente pude regresar a casa para ocuparme de los asuntos pendientes. El taxi se detuvo frente a lo que debería haber sido mi hogar de la infancia, pero algo estaba terriblemente mal. Había un cartel de «vendido» clavado en el jardín delantero. «Debe ser un error», murmuré, pagando al taxista con manos temblorosas. Toqué el timbre como una extraña en mi propia casa. La puerta se abrió y apareció Carmen, mi madrastra, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía, qué sorpresa verte aquí», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Carmen, ¿qué significa ese cartel? ¿Por qué dice que la casa está vendida?» Su sonrisa se hizo más amplia, pero había algo cruel en ella. «Porque la vendí, querida. Anteayer, de hecho». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que la vendiste? Esta casa era de papá, y ahora es mía. Era de tu padre, sí, pero él me la dejó a mí en el testamento. Como su esposa legítima, yo era la heredera universal». Carmen sacó un papel doblado de su bolsillo. «¿Quieres ver el documento?» Tomé el papel con dedos que no dejaban de temblar. Era efectivamente un testamento, con la firma de mi padre, donde le dejaba todo a Carmen Montoya de Ruiz, pero algo no cuadraba. «Esto no puede ser real. Papá me prometió que la casa sería mía. Siempre me lo dijo. Las promesas no valen nada legalmente. Sofía, tu padre cambió de opinión en sus últimos días. Se dio cuenta de quién realmente lo cuidó durante su enfermedad. La rabia comenzó a hervirme en las venas. ¿Te refieres a ti, la mujer que lo conoció hace apenas 5 años y se casó con él cuando ya estaba enfermo? Me refiero a la mujer que estuvo a su lado cada día mientras tú vivías tu vida perfecta en Madrid, enviando flores de vez en cuando». Sus palabras eran como dagas envenenadas. ¿Dónde estabas cuando necesitaba que alguien le diera sus medicinas? ¿Cuando no podía levantarse de la cama? Estaba trabajando para pagar los tratamientos experimentales que tú rechazaste. Estaba intentando conseguir el dinero que necesitaba para salvarlo. Carmen se encogió de hombros con indiferencia. «Pues no funcionó, ¿verdad? Y ahora él ya no está, y yo soy la dueña de esta casa. Era. ¿Cómo que era? La vendí por 300.000 euros. Un precio excelente, considerando el estado del barrio». Carmen parecía disfrutar cada palabra que salía de su boca. «Con ese dinero compré un hermoso apartamento de 2 habitaciones para mi hijo Diego en Barcelona. Él lo necesitaba para comenzar su nueva vida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Le compraste un apartamento a Diego? ¿Con el dinero de mi casa?» «Con el dinero de mi casa», me corrigió. «Diego es un buen chico. Se merece tener un hogar propio. A diferencia de ti, él siempre me ha respetado como madre». «Yo no soy tu hija. ¡Y tú no eres mi madre!», grité, perdiendo completamente la compostura. «Exacto. Por eso no tienes derecho a nada de esto». Carmen comenzó a cerrar la puerta, pero puse mi pie para impedirlo. «No puedes hacer esto. Esta casa tiene recuerdos de mi infancia, de mi madre verdadera. Papá nunca habría querido que se la dieras a un extraño. Diego no es un extraño, es mi hijo. Y tu padre lo entendía». Carmen empujó la puerta con más fuerza. «Ahora, si me disculpas, tengo que terminar de empacar. Los nuevos dueños toman posesión mañana». «¿Mañana? ¿Tan pronto?» Fue una venta rápida. Efectivo sobre la mesa. Su sonrisa se volvió aún más malévola. El comprador era muy ansioso. Dijo que era exactamente lo que estaba buscando. Logré empujar la puerta lo suficiente para meter la cabeza. «Carmen, por favor. Esta casa significa todo para mí. Puedo pagarte lo que sea. Puedo conseguir un préstamo». «No me interesa tu dinero, Sofía. La decisión ya está tomada». Carmen miró su reloj con teatralidad. «De hecho, Diego llegará en 1 hora para ayudarme a cargar las últimas cajas. Será mejor que te vayas antes de que él llegue. Ya sabes cómo se pone cuando te ve». Diego siempre me había odiado. Desde el primer día que Carmen lo trajo a nuestra casa, había dejado claro que yo sobraba. Y ahora había ganado. «Esto no va a quedar así», le advertí, retrocediendo por el sendero de entrada. «¿Vas a demandarme? ¿Con qué dinero? ¿Con qué pruebas?» Carmen se rió con crueldad. «El testamento es legal, la venta es legal, y tú no tienes nada. Igual que siempre». La puerta se cerró con un golpe que resonó como una sentencia final. Me quedé parada en la acera, mirando la casa donde había crecido, donde mi madre me había enseñado a caminar, donde mi padre me había leído cuentos antes de dormir. Todo eso ahora pertenecía a extraños. Saqué mi teléfono y llamé al abogado de la familia, el señor Herrera. Necesitaba respuestas. «Sofía, siento mucho tu pérdida», dijo cuando contestó. «Señor Herrera, necesito que me explique algo.
Carmen dice que mi padre le dejó todo a ella en el testamento. ¿Es eso cierto? Hubo una pausa larga. Sofía, tu padre firmó un nuevo testamento hace 3 semanas. Yo traté de disuadirlo, pero él insistió. 3 semanas, pero él ya estaba muy mal entonces. ¿Estaba en condiciones de tomar decisiones así? Legalmente sí. Carmen trajo un médico que certificó que estaba mentalmente competente. Algo en su tono me alertó. ¿Qué médico? El doctor Mendoza. Un geriatra que Carmen conocía. El doctor Mendoza. Nunca había oído ese nombre antes. ¿Y usted lo conoce a él? No, pero sus credenciales parecían en orden. Colgué el teléfono con el corazón latiendo violentamente. Había demasiadas cosas extrañas en todo esto. Mi padre habría muerto antes de dejarle todo a Carmen, especialmente sabiendo que eso significaba que yo me quedaría sin nada. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, una vecina anciana salió de su casa. «Sofía, ¿eres tú, niña?» Era la señora García, que había vivido al lado de nuestra casa desde que yo tenía 5 años. «Señora García, sí, soy yo». «Ay, mija, cuánto siento lo de tu papá. Era un hombre tan bueno». Se acercó más, bajando la voz. «¿Y cuánto siento lo que esa mujer hizo? ¿Qué quiere decir?» La señora García miró hacia la casa, asegurándose de que Carmen no pudiera oírnos. «Las cosas que yo vi, niña. Las cosas que yo oí. ¿Qué tipo de cosas? Ven mañana a mi casa cuando ella se haya ido. Hay algo que necesitas saber sobre el día que tu papá murió». En ese momento, un auto se detuvo frente a la casa. Diego bajó del asiento del conductor, más arrogante que nunca. Cuando me vio, su sonrisa fue de pura satisfacción. «Sofía, qué bueno verte. Vine a agradecer a mamá por el hermoso apartamento que me compró». Se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo. Es increíble lo generosa que puede ser cuando tiene los recursos adecuados. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro. Pero algo en la expresión de la señora García me detuvo de explotar. «Mañana», susurró la anciana, apretando mi brazo. «Mañana te cuento todo». Y mientras Diego entraba triunfante a mi casa, supe que esto recién estaba comenzando. A las 9 de la mañana siguiente, Carmen ya había desaparecido de la casa. Desde la ventana de la señora García podía ver el camión de mudanzas cargando los últimos muebles de mi padre. Era como ver cómo borraban toda mi historia familiar. «Siéntate, mija», me dijo la señora García, sirviendo café en tazas de porcelana que reconocí como las que mi madre había regalado a todos los vecinos en Navidad. Lo que te voy a contar no va a ser fácil de escuchar. Me senté en el sofá floreado, preparándome para lo peor. «Dígame todo lo que sepa, señora García. Necesito entender qué pasó realmente. Tu papá no estaba tan mal como esa mujer decía». Sus palabras me golpearon inmediatamente. La última semana, cuando supuestamente estaba inconsciente, yo lo vi caminando por el jardín todas las mañanas. «¿Qué? Pero Carmen me dijo que no podía levantarse de la cama». Mentira. Él estaba débil, sí, pero consciente. Muy consciente. La señora García bajó la voz aún más. Una tarde lo vi discutiendo con Carmen en el jardín. Él le gritaba algo sobre «no firmaré nada más», y ella le decía que ya era demasiado tarde. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Alcanzó a oír algo más? Oí cuando Carmen le dijo «Si no cooperas, Sofía nunca sabrá la verdad sobre su madre». Tu papá se puso muy pálido después de eso. ¿La verdad sobre mi madre? ¿Qué verdad? Mi madre murió en un accidente de auto cuando yo tenía 8 años. La señora García evitó mi mirada. «Eso es lo que tu papá te dijo, sí». ¿Qué quiere decir con «eso es lo que me dijo»? ¿Acaso no fue así como murió? Mija, yo no debería ser quien te cuente esto, pero tu madre... En ese momento, el timbre sonó violentamente. Ambas nos quedamos paralizadas. ¿Estás esperando a alguien?, susurré. No. La señora García se asomó por la ventana. Es Carmen. Mi sangre se heló. ¿Cómo supo que estoy aquí? Debe habernos visto desde la casa. La señora García me tomó del brazo. Ve por la puerta trasera, rápido. Pero ya era demasiado tarde. Carmen había rodeado la casa y aparecía en la puerta trasera con una sonrisa que no prometía nada bueno. Señora García, ¿está entreteniendo a mi hijastra con historias? Carmen, ya no tengo nada que hablar contigo, dije, intentando mantener la voz firme. Oh, pero yo sí tengo mucho que hablar contigo. Carmen entró sin ser invitada. Especialmente sobre las mentiras que esta anciana chismosa te está contando. No son mentiras, protestó la señora García. Yo vi lo que vi. Usted vio lo que sus ojos de 90 años le permitieron ver. Carmen se dirigió directamente a mí. Sofía, ¿realmente vas a creerte los delirios de una mujer que toma pastillas para la demencia? ¿Pastillas para la demencia? Miré a la señora García con confusión. Es mentira, gritó la anciana. Yo estoy perfectamente bien. ¿En serio? Carmen sacó su teléfono.
Porque tengo aquí las grabaciones de las conversaciones que tu padre y yo tuvimos sobre la señora García. Él estaba muy preocupado por su deterioro mental. Enséñeme esas grabaciones, demandé. Carmen puso play y efectivamente escuché la voz de mi padre. Carmen, me preocupa mucho la señora García. Ayer me dijo que había visto a mi primera esposa en el jardín. Creo que está perdiendo la razón. Mi mundo se tambaleó. La señora García se veía destrozada. Esa grabación está sacada de contexto, murmuró la anciana. Pero ya no sonaba tan segura. ¿Lo está? Carmen guardó el teléfono. Sofía, tu padre me pidió específicamente que te protegiera de las fantasías de los vecinos. Por eso decidió dejarme todo a mí. Sabía que yo mantendría a raya a los buitres. Yo no soy un buitre. Soy su hija. Eres su hija, sí. Pero una hija que lo visitaba 3 veces al año y que nunca tuvo tiempo para cuidarlo cuando más lo necesitaba. Carmen se acercó más. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta dándole sus medicinas? ¿Cuántas veces lo llevé al hospital cuando tenía crisis? La culpa me atravesó como una lanza. Era cierto que había estado ausente. Mi trabajo en Madrid consumía todo mi tiempo y las visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas, pero eso no justifica que un hombre agradecido le deje sus bienes a la mujer que sacrificó 5 años de su vida cuidándolo. Carmen se dirigió hacia la puerta. Sofía, acepta la realidad. Tu padre tomó su decisión. Respétala. Después de que Carmen se fue, la señora García y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Sofía, sé que esa grabación suena mal, pero te juro que yo... Señora García, necesito pensar. Me levanté, sintiéndome completamente perdida. Gracias por intentar ayudarme. Salí de la casa de la señora García más confundida que nunca. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si realmente había sido una hija terrible que no merecía nada? Caminé sin rumbo por el barrio hasta que llegué al parque donde mi padre solía llevarme de niña. Me senté en el mismo banco donde él me había explicado que mamá se había ido al cielo. Saqué mi teléfono y llamé a mi prima Laura, la única familia que me quedaba. Laura, necesito tu ayuda. Sofía, ¿cómo estás? Supe lo del testamento. Es horrible. ¿Tú sabías algo sobre problemas mentales de la señora García? ¿La vecina de tu papá? Para nada. Siempre me pareció muy lúcida. ¿Por qué? Le conté toda la conversación y las grabaciones de Carmen. Sofía, algo no cuadra. La última vez que hablé con tu papá, hace 2 meses, me dijo textualmente que la casa era para ti, que era lo único que podía dejarte de tu madre. ¿Estás segura? Completamente. Me dijo que había guardado algunas cosas de tu madre en el ático para que las tuvieras cuando él ya no estuviera. ¿Qué cosas? No lo especificó, pero dijo que eran importantes, que te ayudarían a entender algunas cosas sobre ella. Después de colgar, una determinación nueva se apoderó de mí. Había algo que Carmen no me estaba contando, y yo iba a descubrir qué era. Esa noche regresé a la casa. Los nuevos dueños aún no habían llegado, y sabía dónde mi padre escondía la llave de emergencia. Necesitaba subir a ese ático. La casa estaba completamente vacía y llena de ecos. Cada paso que daba resonaba como un golpe en mi corazón. Subí las escaleras hacia el ático, usando la linterna de mi teléfono para guiarme. En el rincón más alejado encontré una caja de cartón con mi nombre escrito en la letra de mi padre. Dentro había fotografías, documentos y algo que me dejó helada: el testamento original de mi padre. Con fecha de 6 meses atrás, ese testamento me dejaba la casa a mí. Pero lo que realmente me hizo temblar fue el documento que estaba debajo. Un certificado de defunción, de mi madre, que databa de 2 años después del accidente, y estaba firmado por el doctor Mendoza. El certificado de defunción temblaba en mis manos. Mi madre había muerto 2 años después del supuesto accidente, y el doctor que había firmado su muerte era el mismo que había certificado la competencia mental de mi padre para cambiar el testamento. Salí de la casa corriendo, con la caja bajo el brazo y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. A las 6 de la mañana estaba tocando la puerta de la señora García. «Mija, ¿qué pasa? Pareces un fantasma». «Señora García, necesito que me diga todo lo que sabe sobre mi madre. ¡Todo!». La anciana me hizo pasar y cerró la puerta con llave. Sabía que este día llegaría. Tu papá me hizo prometer que nunca te diría nada, pero él ya no está aquí para impedírmelo. Me senté en el borde del sofá, preparándome para que mi mundo se desmoronara completamente. Tu madre no murió en ese accidente. Sofía, el accidente sí pasó, pero ella sobrevivió. ¿Sobrevivió? Entonces, ¿dónde estuvo todos estos años? En una clínica psiquiátrica privada. El accidente le causó daño cerebral severo. Tu papá decidió que era mejor que tú pensaras que había muerto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
¿Y Carmen sabía esto? Carmen trabajaba en esa clínica cuando conoció a tu papá. Él iba a visitar a tu madre todos los días. La señora García tomó mis manos. Fue Carmen quien lo convenció de que era cruel mantener esperanzas falsas. ¿Carmen lo convenció de qué? De suspender el tratamiento, de dejar que tu madre muriera, naturalmente. La revelación me golpeó como una bofetada. ¿Carmen mató a mi madre? No directamente, pero la convenció de que era lo mejor. Y después, cuando tu madre finalmente murió, Carmen se aseguró de que tu papá dependiera completamente de ella. Me levanté del sofá, temblando de rabia. Tengo que encontrar al doctor Mendoza. Ese hombre ya no está en la ciudad. Se fue la misma semana que murió tu papá. La señora García se acercó a una gaveta y sacó algo. Pero tengo esto. Era una tarjeta de presentación arrugada. Doctor Mendoza encontró esto en mi jardín después de su última visita a tu papá. Creo que se le cayó sin darse cuenta. La tarjeta no era del doctor Mendoza. Era de un investigador privado llamado Roberto Vega. ¿Por qué tendría el doctor una tarjeta de un investigador privado? Tal vez porque no era realmente doctor, sugirió la señora García. Sin perder tiempo, llamé al número de la tarjeta. Una voz masculina contestó al segundo timbrazo. Roberto Vega, investigaciones privadas. Señor Vega, mi nombre es Sofía Ruiz. Encontré su tarjeta en posesión del doctor Mendoza. Hubo una pausa larga. ¿Dónde consiguió esa tarjeta? Es una larga historia. ¿Podríamos reunirnos? Señorita Ruiz, ¿su padre era Eduardo Ruiz? Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque él me contrató hace 3 meses para investigar a Carmen Montoya. Mi corazón se detuvo. ¿Mi padre la estaba investigando? Sí. Y lo que encontré no le gustó nada. ¿Puede venir a mi oficina hoy? 2 horas después estaba sentada frente a Roberto Vega, un hombre de unos 50 años, con ojos inteligentes y una expresión seria. Su padre sospechaba que Carmen lo estaba manipulando. Me pidió que investigara su pasado. ¿Y qué encontró? Roberto abrió un archivo grueso. Carmen Montoya ha estado casada 4 veces antes que con su padre. 3 de esos maridos murieron en circunstancias sospechosas. 3. El primero, aparente ataque cardíaco a los 40 años. Perfecta salud antes de casarse con Carmen. El segundo, envenenamiento por medicamentos. El tercero, suicidio después de cambiar su testamento. ¿Y el cuarto? Ese se divorció de ella cuando descubrió que estaba siendo envenenado lentamente con arsénico. Está dispuesto a testificar. ¿Testificar sobre qué? Sobre cómo Carmen opera. Siempre busca hombres mayores, viudos con dinero y propiedades. Se gana su confianza, los aísla de su familia y después los mata. Terminé la frase. Su padre lo descubrió demasiado tarde. Cuando me contrató ya estaba siendo medicado por el supuesto doctor Mendoza. ¿Quién es realmente Mendoza? Un actor que Carmen contrató para hacerse pasar por médico. Es cómplice en al menos 2 de las muertes anteriores. Sentí náuseas. ¿Mi padre fue envenenado? Es muy probable, pero necesitaríamos una exhumación para probarlo. ¿Y qué hay del testamento? Roberto sacó más documentos. Su padre me dio una copia del testamento original antes de morir. También me entregó esto. Era una grabación de audio. Roberto presionó play y escuché la voz debilitada de mi padre. Roberto, si algo me pasa, quiero que Sofía sepa la verdad. Carmen me está obligando a cambiar el testamento. Dice que si no lo hago, le contará a Sofía que yo maté a su madre. Pero no es cierto. Yo solo dejé que muriera. Carmen me convenció de que era lo mejor. La grabación continuaba. He escondido evidencias en el ático, documentos que prueban lo que Carmen ha hecho. Dale todo a Sofía. Ella sabrá qué hacer. Cuando terminó la grabación, Roberto me miró fijamente. Su padre me pagó por adelantado para que la ayudara después de su muerte. ¿Está dispuesta a luchar por su herencia? ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos más evidencia contra Carmen. Segundo, necesitamos encontrar al cuarto exmarido. Y tercero, ¿qué? Necesitamos que Diego nos ayude. ¿Diego? ¿El hijo de Carmen? ¿Está loco? Señorita Ruiz, tengo grabaciones de conversaciones entre Carmen y Diego. Él no es tan cómplice como parece. De hecho, creo que también es una víctima. Roberto puso otra grabación. La voz de Diego sonaba desesperada. Mamá, no puedo seguir con esto. El señor Eduardo era bueno conmigo. No merecía morir. Diego, cállate. Ya está hecho. Y si dices algo, también te hundirás. Pero Sofía va a descubrir la verdad. Sofía no va a descubrir nada. Es demasiado ingenua. Cuando terminó la grabación, Roberto añadió, Diego llamó a mi oficina ayer. Quiere hablar. En ese momento mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Sofía? Soy Diego. Mi primer instinto fue colgar, pero Roberto me hizo señas de que contestara. ¿Qué quieres, Diego?
Necesito verte. Hay algo que tienes que saber sobre tu papá, sobre lo que realmente pasó. ¿Por qué debería creerte? Porque tengo los medicamentos que mi madre le daba, y porque tengo video de la noche que murió. Roberto me miró con los ojos muy abiertos. ¿Dónde quieres que nos veamos?, pregunté, sintiendo que finalmente tenía una oportunidad real de descubrir la verdad. En el café central a las 3. Ven sola. Mi madre no puede saber que estamos hablando. Después de colgar, Roberto sonrió por primera vez desde que nos habíamos conocido. Señorita Ruiz, creo que finalmente vamos a poder hacer justicia. Pero ninguno de los dos sabíamos que Carmen ya estaba un paso adelante y que Diego estaba corriendo más peligro del que cualquiera de nosotros imaginaba. El café central estaba casi vacío cuando llegué. Diego ya estaba sentado en una mesa del rincón, nervioso y pálido. Parecía haber envejecido años en los últimos días. Sofía, gracias por venir, dijo cuando me senté frente a él. Tienes 5 minutos antes de que me vaya, respondí secamente. Diego sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Esto va a ser difícil de escuchar, pero tu papá no murió de causas naturales. Ya lo sé. Roberto Vega me contó todo sobre tu madre. Los ojos de Diego se abrieron como platos. ¿Conoces a Roberto? ¿Cómo? Mi padre lo contrató para investigar a Carmen. ¿Qué tienes en ese sobre? Videos que grabé sin que mi madre supiera. Diego temblaba mientras abría el sobre. Sofía, yo no sabía lo que ella estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Mi madre me dijo que tu papá estaba enfermo terminal, que los doctores le daban pocas semanas de vida. Me convenció de que lo estaba ayudando a morir sin dolor. Sentí una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Y tú le creíste? Soy su hijo. ¿Por qué no le iba a creer? Diego sacó su teléfono. Pero después comencé a sospechar. Tu papá se veía cada vez peor, pero no como alguien que está muriendo naturalmente. Muéstrame los videos. El primer video mostraba a Carmen moliendo pastillas en la cocina de mi padre. La fecha en la esquina marcaba 3 días antes de su muerte. ¿Qué pastillas son esas? Al principio pensé que eran sus medicamentos normales, pero después encontré estos en su cuarto. Diego sacó 2 frascos de pastillas. Digitálicos. En dosis altas causan paros cardíacos. El segundo video me hizo temblar. Carmen estaba susurrando algo al oído de mi padre mientras él dormía. No podía escuchar las palabras, pero la expresión de mi padre era de terror puro. ¿Qué le estaba diciendo? Le decía que tú habías llamado para decir que no ibas a venir al funeral porque estabas demasiado ocupada con tu trabajo. Eso es mentira. Yo llamé todos los días la última semana. Lo sé, pero él no lo sabía. Mi madre desconectó el teléfono de la casa y cambió el número de su celular. La crueldad del plan me quitó el aliento. Carmen había asegurado que mi padre muriera creyendo que yo lo había abandonado. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Diego guardó el teléfono y me miró directamente a los ojos. Porque anoche descubrí algo peor. Mi madre no se va a detener contigo. ¿Qué quieres decir? Encontré esto en su equipaje. Diego puso una botella pequeña sobre la mesa. Ácido oleico. Es indetectable en autopsias rutinarias y causa ataques cardíacos. ¿Para qué lo tiene? Para ti, Sofía. Mi madre dice que eres un problema que necesita ser resuelto. La sangre se me heló en las venas. ¿Carmen quiere matarme? Ayer la escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo que ya había cometido errores al dejarte con vida, que sabía demasiado. Me levanté bruscamente de la mesa. Tengo que ir a la policía. Espera. Diego me agarró del brazo. No es tan simple. Mi madre tiene contactos en la policía local. El jefe de estación era amigo de su segundo marido. Entonces, ¿qué sugieres? Roberto Vega tiene contactos en la policía estatal. Pero necesitamos más evidencia antes de actuar. En ese momento, el teléfono de Diego sonó. Era Carmen. Diego, ¿dónde estás? Te he estado buscando por toda la ciudad. Estoy comprando algunas cosas para el apartamento nuevo, mamá. Ven a casa inmediatamente. Tenemos que hablar. Diego colgó y me miró con pánico. Sabe que estoy contigo. No sé cómo, pero lo sabe. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque me dijo que comprara cosas para el apartamento, pero ya habíamos terminado de amueblarlo ayer. Salimos del café por separado. Diego se fue primero, y yo esperé 10 minutos antes de salir. Pero cuando llegué a mi auto, encontré una nota bajo el limpiaparabrisas. Sofía, sabemos que estás investigando. Deja de jugar a ser detective, o las cosas se van a poner muy feas para ti. Una amiga. Llamé inmediatamente a Roberto. Necesito protección. Carmen sabe que estoy investigando. Venga a mi oficina ahora mismo, y asegúrese de que nadie la siga. Conduje por las calles más transitadas, dando vueltas innecesarias para asegurarme de que nadie me siguiera. Cuando llegué a la oficina de Roberto, él ya tenía noticias. Conseguí localizar al cuarto exmarido de Carmen. Se llama Miguel Santana y vive en Valencia. Está dispuesto a venir a testificar. ¿Qué puede decirnos? Que Carmen tiene un patrón muy específico. Primero aísla a las víctimas de su familia. Después las envenena lentamente mientras las convence de cambiar sus testamentos. Y finalmente, las mata. Terminé. Exacto.
Pero Miguel escapó porque su hermana era médica y reconoció los síntomas de envenenamiento por arsénico. Roberto me mostró más documentos. También conseguí los registros médicos de los otros maridos. Todos mostraron niveles elevados de metales pesados antes de morir. ¿Y mi padre? Por eso necesitamos la exhumación. Miguel puede testificar sobre el patrón, pero necesitamos prueba física del envenenamiento. En ese momento el teléfono de Roberto sonó. Era Diego. Roberto, necesito ayuda. Mi madre acaba de echarme de la casa. Dice que soy un traidor y que voy a pagar por mi deslealtad. ¿Dónde estás ahora? En un hotel barato cerca de la estación, pero no tengo dinero y no sé qué hacer. Roberto me miró. ¿Qué opina? ¿Que venga aquí? Si realmente quiere ayudar, necesitamos toda la información que pueda darnos. Una hora después, Diego llegó a la oficina con una maleta pequeña y cara de terror. Mi madre se volvió loca cuando llegué a casa. Me gritó que había arruinado años de trabajo, que era un inútil como todos los hombres de su vida. ¿Qué más dijo? Que tenía planes de mudarse a Argentina con el dinero de la venta de la casa, que ya había comprado los boletos. Roberto se puso tenso. ¿Cuándo se va? Mañana por la noche. Entonces tenemos menos de 24 horas para actuar. Diego sacó más cosas de su maleta. Traje todo lo que pude. Más medicamentos, documentos que encontré en su cuarto, y esto. Era un diario personal de Carmen. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre dosis de medicamentos, comportamientos de las víctimas y planes detallados. Esto es una confesión completa, murmuró Roberto mientras leía. En una de las páginas más recientes, encontramos algo que nos heló la sangre. Eduardo finalmente murió, más resistente de lo que esperaba. Diego está empezando a sospechar, pero puedo manejarlo. El problema real es Sofía. Sabe demasiado y no se va a detener. Necesito una solución permanente antes de irme del país. Y en la última entrada, fechada esa misma mañana, Diego me traicionó. Hablé con ella. Tengo que acelerar los planes. Esta noche voy a su hotel a cerrar este capítulo para siempre. Roberto se levantó inmediatamente. Llamaré a mis contactos en la policía estatal, pero hasta que lleguen, ninguno de ustedes está seguro. ¿Qué sugieres? Que nos quedemos todos aquí esta noche. Mi oficina tiene sistema de seguridad y cámaras en todas las entradas. Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos era que Carmen ya no estaba actuando sola y que tenía un as bajo la manga que cambiaría todo. Eran las 2 de la mañana cuando las luces de la oficina se apagaron de repente. Roberto se levantó inmediatamente y fue hacia el panel de control. El sistema de seguridad también está caído, murmuró en la oscuridad. Diego y yo nos quedamos inmóviles en el sofá, escuchando cada sonido. El silencio era aterrador. ¿Puede ser un corte de luz normal? Susurré. No. Alguien cortó la electricidad desde afuera. Roberto encendió una linterna pequeña y se dirigió hacia la ventana. Hay un auto estacionado frente al edificio que no estaba ahí antes. En ese momento escuchamos el sonido del ascensor subiendo. Alguien había entrado al edificio. ¿Cómo es posible? La puerta principal está cerrada con llave, dijo Diego con pánico en la voz. Carmen debe tener ayuda, respondió Roberto. Diego, ¿tu madre conoce a alguien más en esta ciudad? Sí, al doctor Mendoza. Y creo que también al ex jefe de policía que era amigo de su segundo marido. El ascensor se detuvo en nuestro piso. Roberto nos hizo señas de que nos escondiéramos detrás de su escritorio. No importa lo que pase, no salgan de ahí hasta que yo les diga. Susurró. Los pasos en el pasillo se acercaban. Eran al menos 2 personas. Sabemos que están aquí, gritó la voz de Carmen desde el pasillo. Roberto, abre la puerta y nadie saldrá lastimado. ¿Qué quiere? ¿Carmen? Respondió Roberto. Quiero que Diego y tú se olviden de todo lo que creen que saben. Y quiero que Sofía entienda que es mejor para ella desaparecer de mi vida para siempre. No vamos a hacer ningún trato con usted. Escuchamos el sonido de cristales rompiéndose. Habían roto la ventana de la oficina de al lado. Roberto, esto puede ser fácil o puede ser muy difícil, dijo otra voz masculina que no reconocí. Tenemos toda la noche. Diego me susurró al oído. Esa es la voz del doctor Mendoza. Roberto se acercó hasta nosotros, manteniendo la voz muy baja. Voy a salir a distraerlos. Ustedes escapen por la ventana de emergencia que está en el baño. Llamen a la policía estatal inmediatamente. No vamos a dejarte solo, protesté. No es una sugerencia, es una orden. Roberto caminó hacia la puerta de su oficina. Carmen, salgamos al pasillo a hablar como adultos. ¿Crees que soy estúpida? Sé que ellos están ahí contigo. Están, pero no armados. Usted gana esta ronda. Roberto abrió la puerta lentamente. Desde nuestro escondite podíamos ver a Carmen en el pasillo, acompañada de un hombre alto con barba. ¿Dónde están Diego y Sofía? En el baño. Aterrorizados. Carmen sonrió con crueldad. Perfecto.
Mendoza, ve por ellos. En ese momento, Roberto le hizo una seña casi imperceptible a Diego. Era el momento de correr. Salimos agachados hacia el baño mientras escuchábamos a Roberto hablando en voz alta para cubrir nuestros movimientos. Carmen, usted ya tiene el dinero de la casa. ¿Por qué no se va del país y termina con esto? Porque tu clientita y mi hijo inútil pueden arruinar todo lo que he construido. Diego abrió la ventana de emergencia. Estábamos en el segundo piso, pero había una escalera de incendios. Tú primero, me dijo. No, vamos juntos. En ese momento escuchamos gritos desde la oficina principal. Roberto estaba en problemas. ¿Dónde están?, gritaba Carmen. Mendoza, regístralos todo. Comenzamos a bajar por la escalera de emergencia, pero cuando llegamos al primer piso vimos otro auto estacionado abajo. Carmen había traído más ayuda. No podemos salir por ahí, susurré. Diego señaló hacia el callejón trasero. Por allí. Conozco una manera de llegar a la calle principal. Corrimos por el callejón tropezando con la basura en la oscuridad. Detrás de nosotros escuchábamos voces y pasos. ¡Los vi! ¡Van hacia el callejón!, gritó alguien. Llegamos a la calle principal y Diego paró el primer taxi que vio. Al Hospital General rápido, le dijo al conductor. ¿Al hospital? ¿Por qué? Porque mi hermana trabaja ahí como enfermera del turno de noche. Es el único lugar donde estaremos seguros hasta que llegue la policía. Durante el viaje llamé al número que Roberto me había dado para emergencias. Policía estatal, ¿cuál es su emergencia? Soy Sofía Ruiz. Roberto Vega está en peligro. Carmen Montoya lo tiene retenido en su oficina. Ella es una asesina. Señorita, necesito que se calme y me dé más detalles. Les expliqué toda la situación mientras el taxi se dirigía al hospital. El oficial me dijo que enviarían una unidad inmediatamente. ¿Están ustedes en lugar seguro? Eso espero. Cuando llegamos al hospital, Diego nos llevó directamente al turno de noche. Su hermana, una mujer de unos 30 años, nos recibió con sorpresa. Diego, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es ella? Ana, necesitamos tu ayuda. Mamá está tratando de matarnos. Ana nos miró como si estuviéramos locos, pero algo en la expresión de Diego la convenció de que hablaba en serio. Explícame qué está pasando. Diego le contó toda la historia mientras Ana nos llevaba a una oficina privada. Siempre supe que había algo raro con mamá, dijo finalmente. ¿Se acuerdan cuando murió el señor Morales? ¿Su segundo marido? Sí. Yo trabajaba aquí cuando él murió. Los análisis de sangre mostraron niveles altísimos de digitálicos, pero mamá convenció a todos de que había sido un error médico. ¿Tienes esos análisis? Están en el archivo. Guardamos todo durante 10 años. Ana nos llevó al archivo médico y encontró el expediente. Los números eran concluyentes. Envenenamiento por digitálicos. Esto es evidencia, dije tomando fotos de los documentos. En ese momento, el teléfono de Ana sonó. Ana, soy Carmen. ¿Has visto a Diego esta noche? Ana nos miró con pánico. Le hice señas de que actuara normal. No, mamá Carmen, ¿por qué? ¿Pasó algo? Nada importante, solo quería asegurarme de que estuviera bien. Después de colgar, Ana temblaba. Nunca me había llamado por mi nombre. Siempre me dice la enfermera. Sabe que ustedes están aquí. Mire por la ventana de la oficina. En el estacionamiento del hospital acababa de llegar el auto que habíamos visto en el edificio de Roberto. Tenemos que salir de aquí, dije. Pero cuando nos dirigíamos hacia la salida trasera, las luces del hospital también se apagaron. Carmen había encontrado una manera de cortarnos todas las vías de escape, y esta vez no había dónde correr. Las luces de emergencia del hospital se encendieron, creando sombras extrañas en los pasillos. Ana nos guió hacia el sótano donde estaba el generador de respaldo. «Podemos escondernos en la morgue», susurró. Carmen nunca pensará en buscar ahí. Bajamos por las escaleras de servicio cuando escuchamos voces arriba. «Sé que están aquí», gritaba Carmen. «Diego, deja de comportarte como un cobarde y sal a enfrentar a tu madre». Llegamos al sótano, y Ana abrió la puerta de la morgue con su tarjeta de acceso. El lugar estaba helado y silencioso. «Aquí estaremos seguros hasta que llegue la policía», dijo Ana. Pero cuando cerró la puerta, escuchamos el sonido del ascensor bajando al sótano. «Nos siguieron», murmuré. Diego estaba revisando su teléfono. «Tengo señal. Voy a llamar a la policía otra vez». Mientras Diego hablaba con la policía, Ana y yo buscábamos otra salida. En el fondo de la morgue había una puerta que daba al túnel de servicios del hospital. «Por ahí podemos llegar al estacionamiento trasero», explicó Ana. Los pasos se acercaban por el pasillo. Carmen había bajado al sótano. «Diego, hijo mío, sé que puedes escucharme», gritó. «Todo esto es culpa de esa mujer. Ella te llenó la cabeza de mentiras sobre tu madre que te ama». Diego colgó el teléfono. «La policía estatal está en camino. 5 minutos». «No tenemos 5 minutos», respondí.
señalando hacia la puerta de la morgue que comenzaba a moverse. Corrimos hacia el túnel de servicios justo cuando Carmen y Mendoza entraron a la morgue. ¡Ahí están!, gritó Mendoza. El túnel era estrecho y oscuro. Ana nos guiaba con la linterna de su teléfono mientras detrás escuchábamos a Carmen gritando: «¡No pueden escapar! ¡Este hospital no tiene más salidas!». Llegamos al final del túnel que daba al estacionamiento trasero. Pero cuando Ana abrió la puerta, nos encontramos cara a cara con el tercer cómplice de Carmen, el ex jefe de policía. Muy bien, dijo con una sonrisa desagradable. Al final todos terminamos en el mismo lugar. Nos obligó a regresar al túnel justo cuando Carmen y Mendoza llegaban desde el otro extremo. Estábamos atrapados. «Perfecto», dijo Carmen con la respiración agitada. «Ahora vamos a terminar con esto de una vez». «Carmen, la policía estatal ya viene en camino», le dije. «No puede matar a 3 personas más. Es demasiado. Incluso para usted». «¿3 personas más?». Carmen se rió. «Sofía, tú no entiendes. Yo no he matado a 3 personas. He matado a 7. La confesión nos dejó helados. Mi primer marido fue práctica. Los siguientes fueron perfeccionamiento. Tu padre fue mi obra maestra». Carmen se acercó más. «Y ustedes van a ser mi gran final». En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos. «Mamá, detente», suplicó Diego. «Ya perdiste. Entrégate y tal vez tengas una oportunidad de que te reduzcan la sentencia». «¿Entregarme? Después de todo lo que he construido». Carmen sacó una jeringa de su bolso. «Esta jeringa contiene suficiente potasio para matar a un caballo. Vamos a simular que ustedes 3 tuvieron un accidente muy trágico». El ex jefe de policía nos apuntaba con una pistola, mientras Mendoza sujetaba a Ana. Carmen se dirigió primero hacia mí. «Tú primero, Sofía, por meterte donde no te llamaron». Pero cuando Carmen levantó la jeringa, Diego se interpuso entre nosotras. «Si quieres matarla, vas a tener que matarme a mí primero». «Diego, no seas dramático, quítate de ahí». «No, mamá, se acabó. Ya no voy a ser cómplice de tus crímenes». Carmen lo miró con odio puro. «Muy bien. Tú primero entonces». Levantó la jeringa hacia Diego, pero en ese momento las puertas del estacionamiento se abrieron violentamente. La policía estatal había llegado. «¡Policía! ¡Armas al suelo!». El caos se desató inmediatamente. El ex jefe de policía disparó hacia el techo mientras trataba de escapar. Mendoza soltó a Ana y corrió hacia el túnel. Carmen, en su desesperación, trató de inyectar a Diego con el potasio. «¡No!», grité, empujando a Carmen con todas mis fuerzas. Caímos al suelo y la jeringa rodó por el concreto. Carmen se lanzó hacia ella, pero Diego la pateó lejos de su alcance. En menos de 2 minutos, los 3 cómplices estaban esposados. «Sofía Ruiz», dijo el oficial al mando. «Roberto Vega nos envió todo el archivo. Tenemos suficiente evidencia para procesar a Carmen Montoya por múltiples homicidios». Carmen, mientras la esposaban, me miró con una última expresión de odio. «Esto no ha terminado. Tengo contactos. Saldrá de la cárcel y cuando eso pase...». «No», la interrumpí. «Esto sí terminó. Para siempre». 3 meses después, estaba parada frente a la casa de mi infancia, con las llaves en la mano. El juez había anulado la venta fraudulenta y me había devuelto la propiedad. Carmen había sido condenada a cadena perpetua por 7 asesinatos. Mendoza y el ex jefe de policía también recibieron sentencias largas. Diego había testificado contra su madre a cambio de inmunidad. Ahora vivía con su hermana Ana y trabajaba como voluntario en una organización de víctimas de violencia doméstica. «¿Estás lista?», me preguntó Roberto, que se había convertido en un amigo cercano durante el proceso legal. «Más que lista». Abrí la puerta de mi casa por primera vez en meses. Todo estaba exactamente como lo recordaba de mi infancia. «¿Qué vas a hacer con la casa ahora?», preguntó Diego, que había venido a la ceremonia de reposesión. «Voy a convertirla en un hogar para mujeres víctimas de violencia doméstica», respondí. «En honor a mi padre y a mi madre. ¿Y el apartamento de Barcelona? Ya está en venta. El dinero irá a la fundación». Mientras caminaba por las habitaciones de mi infancia, sentí finalmente que había recuperado más que una casa. Había recuperado mi historia, mi identidad y la verdad sobre mi familia. En el ático, donde todo había comenzado, colgué una foto de mis padres juntos. Debajo escribí una placa que decía: «Eduardo y María Ruiz. Su amor construyó este hogar. Su memoria lo protegerá para siempre». Carmen había tratado de borrar mi pasado, pero no había podido destruir el legado real de mi padre. No la casa, sino el amor y la justicia que me había enseñado a valorar. Y mientras el sol se ponía sobre mi hogar recuperado, supe que esta casa nunca más sería solo un edificio. Sería un refugio, un símbolo de esperanza, y la prueba de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mi padre tenía razón. La casa era mi mayor legado, pero no porque fuera mía,
sino porque ahora podía usarla para ayudar a otras personas a recuperar sus propias vidas. El círculo se había cerrado, y la justicia finalmente había triunfado.